Día de Muertos. El festival de Día de Muertos en nuestro pequeño pueblo siempre había sido una celebración colorida y animada. Las calles se llenaban de altares adornados con flores de cempasúchil, velas y ofrendas para honrar a los muertos. La música, las risas y las historias de los seres queridos fallecidos resonaban por todas partes. Era una noche para recordar y celebrar la vida, y la muerte no era vista como algo temible, sino como una parte natural del ciclo de la existencia. Aquella noche, el aire estaba lleno de aromas dulces de pan de muerto y copal. Las luces parpadeaban mientras la gente se reunía en la plaza principal para el baile que se celebraba cada año. La cancha de baile estaba abarrotada de parejas moviéndose al ritmo de la música tradicional y a un costado, el antiguo cementerio del pueblo se mantenía en silencio, iluminado por las velas colocadas en las tumbas. Mi expareja era un hombre profundamente supersticioso, a diferencia de mí. Yo siempre había sido más escéptica, encontrando explicaciones lógicas para los eventos inexplicables. Pero esa noche, su propuesta de visitar el cementerio me intrigó. Vamos, solo será un momento, me dijo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo en su voz. Accedí, pensando que sería una experiencia diferente en medio de la festividad. Nos alejamos de la música y las risas, adentrándonos en la tranquilidad del cementerio. Las lápidas, algunas cubiertas de musgo y otras adornadas con flores frescas, se alineaban en filas irregulares. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en el suelo, creando un ambiente que era a la vez pacífico y misterioso. Caminamos entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas inscritas en las lápidas. Mi expareja se detuvo frente a una tumba antigua, una que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin decir nada, se sentó en el borde de la lápida y yo hice lo mismo. Hablamos en susurros, compartiendo historias y reflexiones sobre nuestras vidas, mientras el viento susurraba entre los árboles y las velas titilaban a nuestro alrededor. Después de un rato, decidimos que era hora de regresar a la fiesta. Nos levantamos, y mientras salíamos del cementerio, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi expareja y pude ver que él también se sentía perturbado. Sin embargo, no dijimos nada y continuamos nuestro camino de regreso a la música y las luces. Los días siguientes fueron extraños. Mi expareja comenzó a experimentar una serie de infortunios inexplicables. Su salud se deterioró repentinamente y en el trabajo nada parecía salirle bien. Su habitual optimismo fue reemplazado por una sensación de desesperación y miedo. Me contó que sentía una presencia oscura siguiéndolo, una sombra que no podía sacudirse. Una noche, mientras estábamos juntos, me confesó que creía que todo había comenzado cuando se sentó en aquella tumba en el cementerio. Siento como si hubiera despertado algo, dijo con voz temblorosa. Su miedo era palpable, y aunque yo traté de racionalizarlo, algo en su mirada me hizo dudar de mi propio escepticismo. Decidimos que debía regresar al cementerio y pedir perdón a la persona enterrada en esa tumba. Esa misma noche, llevamos una vela y una pequeña ofrenda de flores. Caminamos en silencio, el peso de la incertidumbre y el miedo apretando nuestros corazones. Al llegar a la tumba, mi expareja se arrodilló y encendió la vela, murmurando disculpas y plegarias. Las llamas de la vela danzaban en la brisa nocturna y en ese momento, una paz inesperada pareció descender sobre el lugar. Sin embargo, a medida que la vela ardía, una sombra se movió entre las lápidas cercanas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que no estábamos solos. Mi expareja también lo notó y susurró, ¿viste eso? Asentí, incapaz de apartar la mirada de la figura oscura que se deslizaba entre las sombras. La figura se acercó lentamente y pude ver que era una silueta humana, pero su rostro estaba borroso, como si se disolviera en la oscuridad. Sentí que el aire se volvía más pesado, dificultando la respiración. La sombra se detuvo frente a nosotros, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, una voz susurrante, casi imperceptible, se filtró en nuestros oídos, pronunciando palabras en un idioma antiguo que no podíamos comprender. Mi expareja cerró los ojos, murmurando su arrepentimiento una y otra vez, mientras yo me quedaba allí, congelada por el miedo. La figura parecía escuchar, inclinándose ligeramente hacia él. Luego, como si una decisión hubiera sido tomada,
la sombra se desvaneció lentamente, dejando atrás una sensación de alivio y vacío. Nos quedamos allí, en silencio, hasta que la vela se consumió por completo. Luego, nos levantamos y regresamos a casa, sin hablar de lo que habíamos presenciado. Sin embargo, la atmósfera había cambiado. Mi expareja comenzó a recuperarse, su salud y suerte mejoraron, y la sombra que lo había seguido desapareció. A pesar de la tranquilidad que regresó a nuestras vidas, no pudimos olvidar lo que había sucedido. La experiencia nos dejó con un profundo respeto por las fuerzas invisibles que pueden habitar en lugares olvidados. Aprendimos que, aunque podamos no creer en lo sobrenatural, a veces es mejor respetar lo desconocido y tratarlo con reverencia. Incluso ahora, años después, cuando recuerdo aquella noche en el cementerio, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. La imagen de la sombra y la sensación de su presencia siguen siendo vívidas en mi mente. Es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que debemos abordar con cuidado y respeto. El perro maldito. El funeral de mi abuelo fue uno de los momentos más impactantes de mi infancia. Yo tenía solo 10 años y mi hermanito, 6. Mi abuelo había sido una figura central en nuestras vidas y su muerte dejó un vacío inmenso. El día del funeral, el cielo estaba nublado, como si el propio mundo estuviera de luto. La atmósfera era pesada, cargada de tristeza y solemnidad. Sin embargo, lo que ocurrió ese día y las semanas siguientes cambió nuestra percepción de la realidad para siempre. El servicio se llevó a cabo en una pequeña iglesia de nuestro pueblo, una estructura antigua que había visto muchos funerales a lo largo de los años. La madera crujía bajo nuestros pies mientras nos dirigíamos hacia los bancos. La luz filtrada a través de las ventanas de vitrales proyectaba sombras inquietantes en el suelo, acentuando el ambiente sombrío. Después de la ceremonia en la iglesia, nos dirigimos al cementerio para el entierro. Mi madre sostenía la mano de mi hermanito, mientras yo caminaba junto a mi padre, tratando de entender el significado de todo aquello. Llegamos a la tumba abierta, y el féretro de mi abuelo fue bajado lentamente. Todos estábamos inmersos en nuestros pensamientos, hasta que algo extraño ocurrió. Nuestro perro, un pastor alemán llamado Max, que había sido la sombra de mi abuelo durante años, se acercó al ataúd. En lugar de su habitual comportamiento dócil y respetuoso, comenzó a comportarse de manera extraña. Su pelo se erizó y emitió un gruñido bajo que resonó en el silencio. Luego, para nuestro asombro, empezó a hacer caras, como si estuviera riéndose de una manera macabra. Era un comportamiento completamente fuera de lo normal para él. Todos los presentes lo notaron, y algunos incluso se alejaron, incómodos con la extraña actitud del perro. Mi madre trató de llamarlo, pero Max la ignoró, algo que nunca hacía. Sus ojos parecían fijos en el ataúd y su risa canina continuaba, aumentando nuestra incomodidad. Finalmente, mi padre tuvo que llevarlo a la fuerza al coche, donde Max se calmó un poco, aunque seguía emitiendo esos inquietantes sonidos de vez en cuando. 2 semanas después del funeral, ocurrió lo inesperado. Una mañana, encontré a Max inmóvil en su cama. Intenté despertarlo, pero no respondía. Su cuerpo estaba frío y rígido. Max había muerto de manera inexplicable. No había signos de enfermedad ni lesiones. Era como si hubiera sucumbido a una fuerza invisible y maligna. La muerte de Max nos dejó desconcertados y afligidos. Mi madre, que siempre había sido racional y práctica, empezó a temer que algo oscuro hubiera sucedido en el funeral. Mi padre trataba de tranquilizarnos, diciendo que era solo una coincidencia, pero incluso él parecía inseguro. Los días siguientes fueron inquietantes. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Por las noches, escuchaba ruidos extraños, como si alguien caminara por el pasillo. Mi hermanito también empezó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche gritando que veía a Max riéndose en la oscuridad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que me heló la sangre. Era la risa de Max, la misma risa macabra que había emitido en el funeral. Me levanté de la cama, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el sonido persistía. Salí al pasillo y seguí la risa hasta la sala de estar. Allí, en medio de la oscuridad, vi la silueta de Max. Pero algo no estaba bien.
Sus ojos brillaban con un fuego infernal y su risa resonaba en mis oídos. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Entonces, Max se desvaneció en la nada, dejándome solo con mi terror. Corrí de vuelta a mi habitación y me escondí bajo las mantas, temblando. A la mañana siguiente, le conté a mis padres lo que había visto, pero me dijeron que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, noté la preocupación en sus rostros. Decidí hablar con mi abuela, la única persona que parecía tener una conexión especial con lo sobrenatural. Le conté todo lo que había sucedido, desde el comportamiento extraño de Max en el funeral hasta su muerte y la aparición nocturna. Mi abuela me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, ella asintió lentamente y me dijo que nuestro abuelo había mencionado algo extraño poco antes de morir. Dijo que había sentido una presencia oscura, algo que lo seguía a todas partes. Mi abuela había pensado que solo era la mente de mi abuelo jugándole una mala pasada en sus últimos días, pero ahora no estaba tan segura. Mi abuela decidió hacer algo al respecto. Preparó una serie de rituales y oraciones para proteger la casa y nuestras almas. Nos instruyó para seguir sus pasos al pie de la letra y aunque éramos escépticos, estábamos dispuestos a intentar cualquier cosa para detener los sucesos extraños. Durante las siguientes semanas, realizamos los rituales y oraciones diariamente. Poco a poco, la sensación de opresión en la casa comenzó a disminuir. Las apariciones y ruidos extraños se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron por completo. Parecía que la oscuridad que había rodeado la muerte de mi abuelo y de Max había sido exorcizada. A pesar de que la calma regresó a nuestras vidas, nunca olvidamos lo que había sucedido. La experiencia nos dejó con un entendimiento más profundo y aterrador de lo que puede existir más allá de nuestra comprensión. Aprendimos a respetar lo desconocido y a no subestimar las señales que nos envían desde el más allá. Con el tiempo, nos mudamos de esa casa, pero las lecciones y los recuerdos de esos días oscuros permanecieron con nosotros. Ahora, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar la risa de Max y la sensación de algo maligno acechando en las sombras. La historia de mi abuelo y nuestro perro sigue siendo un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que debemos estar preparados para enfrentarlas cuando se manifiesten. Mi tatarabuelo. Desde que era niño, los cuentos y las historias de mi abuela siempre me habían fascinado. Ella tenía una manera de contar relatos que te hacía sentir que estabas allí, viviendo cada detalle. Uno de esos relatos me marcó profundamente, una historia que nunca pude olvidar y que aún hoy, en mis noches más oscuras, me persigue. Mi abuela solía hablar de su abuelo paterno, un hombre que murió de una enfermedad contagiosa cuando ella era una niña. Debido a la naturaleza de su muerte, no fue velado, en lugar de eso, fue enterrado inmediatamente. La familia decidió exhumarlo 15 años después para darle cabida a otro familiar en la misma tumba. Fue entonces cuando descubrieron algo aterrador, el cuerpo de mi tatarabuelo estaba volteado, como si hubiera estado durmiendo de lado. La presunción era espeluznante, había sido enterrado vivo. Recuerdo perfectamente la noche en que mi abuela me contó esa historia. Estábamos sentados en el viejo porche de su casa, el viento susurrando a través de los árboles y la luna llena proyectando sombras inquietantes sobre el terreno. Su voz temblaba ligeramente, no por el frío, sino por el recuerdo de aquella revelación. Ella me miró a los ojos y, con una seriedad que nunca antes había visto en ella, dijo: «Nunca subestimes los secretos que un cementerio puede guardar». Crecí con esa advertencia en mente, pero la vida me llevó por caminos que me alejaron de esos terrores infantiles. Sin embargo, el destino tiene una manera curiosa de traernos de vuelta a nuestras raíces. Tras la muerte de mis padres, heredé la vieja casa de mi abuela, la misma donde escuché esa historia por primera vez. Volví al pueblo y, con ello, a los recuerdos y los secretos que había tratado de olvidar. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontré una caja polvorienta llena de papeles viejos. Entre ellos, había un diario que pertenecía a mi abuela. Sus páginas amarillentas estaban llenas de relatos de su vida, pero una entrada en particular capturó mi atención. Describía con detalle la exhumación de su abuelo, pero había algo más, algo que ella nunca me había contado en voz alta. La entrada hablaba de noches en las que mi abuela, siendo solo una niña,
Veía sombras moviéndose entre las tumbas del cementerio. Escuchaba susurros y lamentos y sentía una presencia que nunca podía ver claramente. Había una mención repetida a una figura en particular, una sombra más oscura que las demás, que siempre parecía estar cerca de la tumba de su abuelo. Impulsado por una mezcla de curiosidad y una inquietud que no podía sacudir, decidí visitar el cementerio. Era una noche fría y oscura, el tipo de noche que parece absorber la luz y el calor. Llevaba una linterna, aunque la poca luz que proporcionaba parecía insignificante en la vasta oscuridad que me rodeaba. El cementerio estaba desierto, como era de esperar. Las lápidas se alzaban como guardianes silenciosos, sus inscripciones apenas visibles bajo la luz tenue de la linterna. Caminé entre las tumbas, buscando la de mi tatarabuelo. Cuando finalmente la encontré, me detuve y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La tumba estaba cubierta de maleza y descuidada, como si el tiempo mismo hubiera tratado de olvidarla. Me arrodillé y comencé a apartar la maleza con las manos. Mientras lo hacía, escuché un susurro. Levanté la cabeza, tratando de identificar el origen del sonido, pero no había nadie a mi alrededor. Volví a concentrarme en la tumba, pero el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Era como si una voz tratara de comunicarse conmigo, una voz que parecía venir de la tierra misma. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Decidí excavar. Utilicé una vieja pala que encontré en el cobertizo de herramientas y comencé a cavar con una intensidad frenética. Cada palada de tierra que removía parecía aumentar los susurros a mi alrededor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al ataúd. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, encontré el cuerpo de mi tatarabuelo, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero lo más inquietante era su posición, estaba de lado, sus manos crispadas en una postura de desesperación. En su rostro se podía ver una expresión de terror, sus ojos abiertos como si hubieran visto algo indescriptible en sus últimos momentos. De repente, sentí un frío helado a mi alrededor. Las sombras comenzaron a moverse de manera extraña y los susurros se convirtieron en gritos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia, algo oscuro y maligno. Traté de retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, más negra que la noche, se alzó ante mí. No tenía rostro, solo una forma vaga y ominosa. Sentí que me observaba, que conocía todos mis miedos y secretos. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se inclinó hacia mí, y pude sentir su aliento frío en mi cara. En ese momento, una fuerza invisible me empujó hacia el ataúd. Trató de arrastrarme hacia adentro, como si quisiera que compartiera el destino de mi tatarabuelo. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre, pero sentí que mis energías se desvanecían rápidamente. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo que mi abuela solía decir: la fe es tu mejor escudo contra la oscuridad. Cerré los ojos y comencé a rezar, murmurando las palabras con una convicción desesperada. Sentí que la presión disminuía lentamente y la figura oscura retrocedió, emitiendo un grito agudo y lastimero. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Los susurros se habían desvanecido y el cementerio estaba en silencio una vez más. Me desplomé en el suelo, agotado pero aliviado. Sabía que había enfrentado algo terrible, algo que no pertenecía a este mundo. Me levanté con dificultad y cerré el ataúd de mi tatarabuelo. Lo cubrí nuevamente con tierra y arreglé la tumba lo mejor que pude. Antes de irme, dije una oración por él, pidiéndole que encontrara la paz que tanto había merecido. Al regresar a casa, me sentí diferente, cambiado por la experiencia. Sabía que el cementerio guardaba secretos oscuros, pero también sabía que había enfrentado mis miedos y había sobrevivido. Desde entonces, he visitado la tumba de mi tatarabuelo regularmente, llevándole flores y orando por su alma. La historia de mi abuela ya no es solo un cuento aterrador de mi infancia. Ahora es una parte de mi propia historia, una experiencia que me ha enseñado sobre el valor, la fe y el poder de enfrentar lo desconocido. Y aunque el recuerdo de esa noche aún me envía escalofríos, también me recuerda que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos de vuelta a la seguridad. El escalofrío.
El primer día que crucé las puertas de la morgue, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era mi primera vez en un lugar así. Durante años había trabajado como técnico forense en diferentes instalaciones. Pero algo en esta morgue, específicamente en la sala de autopsias, me inquietaba profundamente. No podía precisar qué era, pero cada vez que pasaba por esa sala, una sensación de frío inexplicable me invadía. A lo largo de los días, traté de acostumbrarme a mi nuevo entorno de trabajo. Mis colegas eran amables, y el trabajo, aunque duro, era lo que esperaba. Pero la sensación de inquietud nunca desaparecía. La sala de autopsias parecía tener una atmósfera distinta al resto del edificio, como si algo en ella no quisiera estar en paz. Una noche, me quedé hasta tarde organizando archivos. El edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de las viejas tuberías. Terminé mi trabajo y me dirigí a la sala de descanso para tomar un café. Mientras caminaba por el pasillo, pasé frente a la sala de autopsias. Me detuve un momento, sintiendo el mismo escalofrío de siempre, pero esta vez fue diferente. Era más intenso, casi palpable. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme esa sensación. Sin embargo, una curiosidad malsana me invadió. Decidí entrar en la sala de autopsias. Quizás, pensé, enfrentar este miedo irracional me ayudaría a superarlo. Abrí la puerta lentamente y el frío aire me envolvió de inmediato. La sala estaba vacía, como esperaba. Las mesas de acero inoxidable brillaban bajo la luz fluorescente y el olor a desinfectante era abrumador. Caminé lentamente por la sala, observando cada detalle. De repente, sentí una corriente de aire helado detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me cubrió la frente. Decidí que había tenido suficiente y me dirigí a la puerta. Fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible, pero claramente humano. Me quedé congelado en mi lugar, tratando de discernir el origen del sonido. Parecía provenir de una de las mesas. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en la sala vacía. Al llegar a la mesa, vi algo que me dejó sin aliento. Sobre el acero frío, había una huella de mano, como si alguien hubiera presionado su mano sobre la mesa con fuerza. La huella estaba fresca, aún húmeda. Un pánico absoluto me invadió. Salí corriendo de la sala de autopsias, cerrando la puerta detrás de mí con un estruendo. Corrí hasta la sala de descanso y me derrumbé en una silla, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué acababa de suceder? ¿Había imaginado todo eso? Esa noche, no pude dormir. Las imágenes y los sonidos de la sala de autopsias me perseguían, y el frío escalofrío parecía no querer abandonarme. Decidí que al día siguiente hablaría con uno de mis colegas más antiguos, alguien que pudiera darme una explicación lógica a lo que había vivido. Al día siguiente, abordé a Marta, una técnica forense que llevaba más de 20 años trabajando en la morgue. Era conocida por su serenidad y profesionalismo. Le conté lo que había experimentado, esperando que me dijera que era normal, que a todos les pasaba al principio. Para mi sorpresa, Marta me miró con una expresión seria y preocupada. Me llevó a un rincón apartado y, en voz baja, me contó una historia que jamás había escuchado. Hace años, una joven había sido brutalmente asesinada y su cuerpo llevado a esta morgue para la autopsia. El caso nunca se resolvió y la joven quedó como una víctima sin justicia. Marta me explicó que muchos creían que su espíritu aún rondaba la sala de autopsias, buscando desesperadamente una resolución a su trágico final. Aunque era escéptico por naturaleza, no pude evitar sentir un escalofrío al escuchar la historia. Decidí que necesitaba saber más, así que esa noche me quedé de nuevo hasta tarde, esperando que algo sucediera. A medianoche, el edificio estaba en silencio absoluto. Caminé por el pasillo hacia la sala de autopsias, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Abrí la puerta de la sala lentamente y, para mi sorpresa, encontré la sala tal como la había dejado la noche anterior. Pero había algo distinto en el ambiente, una sensación de espera, como si alguien estuviera observándome. De repente, escuché el susurro nuevamente, más claro esta vez. «Ayúdame», decía la voz, desesperada y dolorida. Seguí el sonido hasta una de las mesas y, con manos temblorosas, levanté la sábana que cubría el cadáver.
Para mi horror, encontré una nota, escrita con letra temblorosa: no me olviden. El cadáver tenía una expresión de angustia, y al mirar más de cerca, vi lágrimas en los ojos del cuerpo inerte. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme allí, pero también sentía una necesidad imperiosa de ayudar a ese espíritu atormentado. Cerré la sala de autopsias y salí corriendo del edificio, decidido a encontrar una manera de traer paz al alma de esa joven. Con el tiempo, investigué más sobre el caso de la joven asesinada, tratando de encontrar pistas que pudieran llevarme a resolver el misterio. Aunque nunca logré descubrir al culpable, la experiencia me marcó profundamente. Cada vez que paso por una morgue o escucho historias de autopsias, un escalofrío me recorre el cuerpo, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Nunca volví a trabajar en esa morgue. La sensación de ser observado, de estar en presencia de algo sobrenatural, era demasiado para mí. Pero la historia de la joven nunca me abandonó. Sabía que su espíritu seguiría buscando justicia, y aunque yo no pude dársela, esperaba que algún día alguien lo hiciera. Las noches de insomnio y los recuerdos de esa sala de autopsias me acompañan siempre. Aprendí que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces, los muertos no descansan en paz. La experiencia me dejó con una certeza inquietante: no todo lo que está muerto se queda en silencio. El grito. Trabajar en una morgue nunca fue mi sueño, pero la vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Mi nombre es Javier, y quiero compartir con ustedes una experiencia que no he podido borrar de mi memoria. Una noche en la morgue, una experiencia que marcó mi vida para siempre. Había aceptado el trabajo como guardia nocturno en la morgue de la ciudad. No era precisamente un empleo lleno de acción, pero el pago era decente y las horas nocturnas encajaban con mi estilo de vida. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mis noches consistían en rondas rutinarias, revisando que todo estuviera en orden y asegurándome de que nadie entrara sin permiso. Pero una noche en particular, todo cambió. Era una noche fría y lluviosa de noviembre. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento ululaba, creando un ambiente perfecto para una historia de terror. El reloj marcaba la medianoche y, como de costumbre, me preparé para hacer mi ronda habitual. La morgue estaba silenciosa, con solo el zumbido ocasional de los refrigeradores rompiendo el silencio. Empecé por revisar las oficinas y la sala de autopsias. Todo estaba en orden. Luego me dirigí a la cámara frigorífica, donde se almacenaban los cuerpos. La puerta de acero grueso estaba cerrada, como siempre. Hice una pausa antes de abrirla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en el aire se sentía diferente, pero lo atribuí a mi imaginación. Abrí la puerta y entré en la cámara. El aire frío me golpeó, y el olor a químicos y descomposición era fuerte. Las bandejas estaban todas ocupadas, los cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Todo parecía normal. Cerré la puerta y continué con mi ronda. Cuando estaba a punto de regresar a mi oficina, escuché un sonido que me detuvo en seco. Era un grito. Un grito desgarrador que venía de la cámara frigorífica. Mi corazón se aceleró y un sudor frío me cubrió la frente. El grito resonaba en mi cabeza, imposible de ignorar. Corrí de regreso a la cámara frigorífica y abrí la puerta de golpe. El grito cesó, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Entré lentamente, mirando a mi alrededor. Nada parecía fuera de lugar. Pero entonces noté algo que me hizo detenerme. Una de las bandejas estaba ligeramente desplazada, y la sábana que cubría el cuerpo en ella estaba arrugada, como si alguien hubiera intentado moverse. Me acerqué con cautela y levanté la sábana. El cadáver debajo parecía estar en una posición diferente a la que recordaba. El cuerpo estaba torcido, y la expresión en su rostro, aunque inmóvil, parecía de terror. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras observaba más de cerca. Fue entonces cuando lo vi. Las uñas del cadáver estaban desgastadas y rotas, y había marcas claras en el interior de la puerta de la cámara. Marcas de uñas que indicaban que alguien había estado arañando desesperadamente para salir. Un nudo se formó en mi garganta, y el miedo se apoderó de mí. Cerré la puerta de la cámara con manos temblorosas y me apresuré a salir de la morgue.
La sensación de ser observado nunca me abandonó mientras corría hacia mi oficina. Me senté en mi silla, tratando de calmarme, pero los gritos y las marcas en la puerta seguían resonando en mi mente. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, esperando que algo más sucediera. Pero nada ocurrió. El amanecer llegó lentamente, y con él una sensación de alivio. Sabía que no podría seguir trabajando allí. La experiencia me había afectado profundamente. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nadie entendió realmente por qué me iba y no me molesté en explicarlo. ¿Quién creería una historia tan increíble? Dejé la morgue con la esperanza de dejar también atrás los recuerdos de esa noche, pero las imágenes y los sonidos me persiguieron durante mucho tiempo. Cada vez que paso cerca de una morgue o escucho historias de velorios, un escalofrío me recorre el cuerpo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, eventos que desafían la lógica y la razón. Y aunque intento seguir adelante, sé que nunca podré olvidar lo que vi y escuché aquella noche en la morgue. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.